8:30 de la noche en punto, en Amayuya le damos la bienvenida a la presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Arauz. Le agradecemos por estar aquí en momentos tan complicados. A usted le ha tocado batirse, Mercedes, en circunstancias siempre complejas e incluso con algunos problemitas de salud siempre, ¿no? Que pueden todavía sí, fastidiar más en momentos así. Yo le quiero preguntar lo que al país le interesa en estos momentos. ¿Cuál es el estado de la cuestión? ¿Usted se siente segura con respecto a lo que el presidente y el país va a vivir el jueves? ¿El presidente va a ser vacado? ¿Hay posibilidades de que no sea así? ¿Cómo observa en estos momentos, domingo por la noche, la situación? Mira, la verdad es un momento al cual yo invoco la reflexión a los partidos políticos, realmente a que piensen en la gobernabilidad del país, o sea, que piensen en el ciudadano. El ciudadano está esperando de nosotros, los políticos, responsabilidad frente a ellos. A la gente le disgusta realmente que nuestras luchas de poder, por el poder, estén ahí vigentes. El presidente no quiere eso. El presidente quiere dar su servicio a la ciudadanía. Es para él la última chance para hacerlo. Él quiere trabajar para el pueblo, para que tenga los servicios de agua, para que tengan los colegios, para que tengan las cosas que son relevantes. Pero necesitamos que en este proceso nos acompañe corresponsablemente, sí con control político, pero no en esta guerra, el Parlamento. Ahora, cuando los votantes eligieron un Congreso con una mayoría diferente al Ejecutivo, pero el mensaje era claro. Lo que estamos esperando es que se sienten a conversar y que puedan llegar a un consenso o a un acuerdo. Desde su posición, ¿ha sido sencillo conversar y dialogar con estas fuerzas políticas de oposición? Mira, en general yo te puedo decir que con la gran mayoría del Parlamento he logrado conversar, pero claro, Fuerza Popular siempre ha puesto el pare en esta conversación, ¿no? Lamentablemente, después de la decisión del presidente en diciembre, después del primer intento de vacancia, miembros de la izquierda han tomado una distancia radical con respecto a nosotros porque se han sentido dolidos por el indulto, que vuelvo a insistir, es un indulto humanitario en el cual nosotros, ni el gabinete, ni la bancada ha hecho ninguna negociación. O sea, no ha habido una negociación de nuestro lado de verdad. Y lo que queremos es volver a tender puentes. Nuestra intención es volver a tender puentes porque queremos volver a trabajar con todo el Parlamento y ojalá también algún momento con el fujimorismo, con Fuerza Popular, para realmente abocarnos en lo que somos corresponsables frente al pueblo. ¿Se equivocó el presidente, Mercedes Arauz, se equivocó el presidente al seguir en actividad o al dejar en actividad una empresa unipersonal, porque no estamos hablando de un accionariado en medio de miles, una empresa unipersonal, y que en este caso, porque claro, hay que ponerse en perspectiva también, en ese momento Odebrecht era la mamá de Tarzán, Odebrecht no era la empresa corrupta que conocemos ahora, y al parecer el señor Sepúlveda pues era una persona solvente en los trabajos de estructuración financiera, pero el hecho es que el presidente cobró de esos trabajos al final. ¿Se equivocó el presidente? ¿No le debe al país unas disculpas un poco más explícitas? Él está dando las explicaciones del caso y él mismo dice, o sea, él confió en el señor Sepúlveda y dejó un espacio de separación muy fuerte, una muralla para no estar vinculado. Él confió en el señor Sepúlveda, en que está haciendo buenas gestiones y sus cobranzas además es que vienen todas mezcladas, no sé cómo explicarlo. Sí, eso lo estábamos hablando con el presidente plata tiene de directorios, viene plata de un montón de cosas, o sea, tiene propiedades, tiene una empresa petrolera, acciones de una empresa petrolera, tiene tantas cosas mezcladas que por ahí pasaban esos recursos, ¿no? Entonces no era tan claro de dónde venía cada fuente del accionariado, o sea, quizás porque es una empresa unipersonal puede ser confuso, pero de verdad él ha tenido la confianza en las personas que estaban trabajando en ese espacio, que es el señor Sepúlveda, la señora que administraba las cosas, que no me acuerdo el nombre, y que eran las personas. Exacto, y él ha confiado en ellos como personas que estaban trabajando dentro de la prudencia que debía haber dentro de ese espacio de separación que era la muralla. Ahora, ¿qué va a pasar al día siguiente, después del 22, de este jueves? ¿No es cierto que el presidente se presenta en el Congreso? Si no lo vacan, ¿cómo van a hacer para poder articular? Decía Juan Cheput, bueno, tiene que haber una recomposición total del gabinete. ¿Ustedes están de acuerdo? ¿Ustedes están de acuerdo? Mira, esa es una decisión del presidente. No sé si sea una recomposición total del gabinete, de repente más bien es una convocatoria, yo creo, al diálogo democrático a los partidos que se van a alinear en este proceso democrático, a sentar las bases mínimas del diálogo
ya, ni siquiera digo ya de los objetivos, yo creo que del diálogo para tener objetivos para hacer nuestro país posible, un país realmente viable. Yo creo que tenemos que mirarnos de que tenemos unas posibilidades enormes como país económicamente, podemos crecer a 4% este año, podemos realmente mostrarnos como un país líder en las Américas como lo hemos venido haciendo. Y ya se viene la Cumbre de las Américas, podemos acceder a la OECD, podemos llegar a tener realmente posibilidades para dar más servicios públicos, pero hay que ponernos en acuerdos mínimos. Porque en relación a lo que pregunta Perla, Mercedes, hay un porcentaje de la población que dice, ¿sabe qué? Estamos agotados. Y no sé, no tengo muy claro, dice, ¿no? Un porcentaje de la población, si Kuczynski es o no culpable, qué tan culpable es, pero lo mejor es que se vaya y sea reemplazado por Martín Vizcarra, porque él no va a poder gobernar. ¿Va a poder gobernar? Yo creo Pedro que Pablo sí, Kuczynski? yo creo que sí, por eso es la convocatoria a los partidos que están trabajando por el bien de la gobernabilidad, a los partidos que se van están dándonos su confianza nuevamente, pero nos tenemos que sentar con ellos a trabajar. Tenemos que ser lo suficientemente abiertos para escuchar también al resto. Y yo creo que esa es la vocación que tiene Pedro Pablo Kuczynski, una verdadera vocación de trabajo en conjunto y democrático. Estoy segura que con ese trabajo conjunto podemos llegar, como te digo, a soluciones de largo plazo para nuestro país. Nuestro país no es un país inviable. Nuestro país es un país que tiene posibilidades bien importantes de desarrollo. Viene de 4 procesos electorales libres e independientes, democráticos, y puede continuar en esa línea. Y podemos asegurarnos, para el 2021, el presidente Kuczynski se va. Este gobierno se retira, dejándoles al que venga luego, elegido democráticamente, un país seguro, un país estable, un país con más y más futuro. ¿Y cómo sería un escenario con Martín Vizcarra a la cabeza, suponiendo que el presidente no logre convencer el día jueves? ¿Permanecería frente a la PCM, por ejemplo? No, yo renuncio a la PCM, por supuesto, como Pero el resto del ministro de la República. También he puesto mi carta de renuncia a disposición del presidente porque yo no creo en un gobierno que pueda ser marioneta de un sistema de un parlamento que da un golpe parlamentario, ¿no? ¿Y le ha faltado contundencia a Martín Vizcarra con respecto a su sé, posición? esas son cosas que tendrán que ustedes preguntarle al señor Vizcarra, pero de mi parte, yo no creo que un parlamento que quiere dominar todas las instituciones del Estado, desde la Fiscalía, el Tribunal Constitucional, quiere dominar el Ejecutivo, inclusive limitándole su capacidad de hacer un voto de confianza, un parlamento que limita la publicidad pública porque quiere evitar la libertad de expresión, como ponerle una barrera a la libertad de expresión. Eso para mí no es una situación política en la que yo pudiera ejercer como vicepresidenta. Ahora, pero usted nos dice, yo he puesto mi carta de disposición o mi cargo de disposición al presidente. ¿Sabe si Martín Vizcarra ha hecho lo mismo? No puedo decir nada. Yo tengo claridad de lo que yo he hecho en mis actos. Esas conversaciones privadas las desconozco. Ahora, usted habla de un parlamento que quiere más. El parlamento ha cambiado las reglas de juego con respecto tanto precisamente a lo que es una cuestión de confianza y la posibilidad que tendría el gobierno, de hecho, su gabinete, de presentar una cuestión de confianza, ¿no? En medio de un proceso político. Se ha cambiado las reglas de la crisis total del gabinete, que ya Zavala ya no sería una crisis total de gabinete según esa interpretación. Es una interpretación auténtica, nos hace recordar otra vez la 90, exacto. Esa es la intención. Y en estos días el gobierno no podría presentar ningún tipo de cuestión de confianza porque está inmerso en un proceso de control político, en este caso contra el presidente. Así es. Al La bancada de PPK con varios otros miembros de otros partidos ha presentado una denuncia constitucional, porque esto es realmente ya atropellar la Constitución. O sea, haces reformas constitucionales a través del reglamento del Congreso, haces reformas de la gestión del Ejecutivo, o sea, rompes todos los balances que hay entre Ejecutivo y Legislativo a través de un reglamento. Eso es grave. Eso es muy delicado. Y hacerlo además de la forma que se hizo, ¿no? Sin debate en la Comisión de Constitución, sin un proceso de debate profundo en el Pleno. Fue de 1 hora, 1 hora y cuarto. Entonces, esas cosas que lo hace una mayoría que tiene poder en el Parlamento, rompen los balances. Y vuelvo a decir, por eso yo no me sometería jamás a ser títere de un parlamento con esas características. Vacar el presidente Pedro Pablo Kuczynski no legitimaría a un Congreso
con el cual la gente no se sienta representada, ¿no? La gente quiere que lo que estamos viviendo el día de hoy no se vuelva a repetir, es decir, que en unas próximas elecciones no tengamos a candidatos o gente en altos cargos cuestionada porque recibió dinero de empresas que no se sabe bien cuál fue el origen, o que si se sabe, bueno, todos estamos ahora viendo temas de corrupción tremendos, pero desde el Parlamento es justamente el lugar donde se tienen que promover los grandes cambios, con leyes que puedan evitar este tipo de cosas, con una reforma electoral que hasta el día de hoy o no avanza o ha avanzado muy poquito. ¿Cuál es su opinión respecto de este tema específico? Porque si no van a pasar los años y vamos a volver a estar sentados todos aquí, de repente ya no con una Mercedes Arauz, ¿no es cierto?, con otro presidente del Consejo de Ministros hablando de lo mismo. Ciertamente yo sí creo que el Parlamento debe retomar en serio, y ahí estaba Patricia Donaire trabajando fuertemente en este cambio, esa reforma electoral. Nosotros desde el Ejecutivo hemos mandado una propuesta para mejoras. Las propuestas que trajo Transparencia, sobre todo en cuanto a lo que es financiamiento, son muy buenas, muchas de ellas, entonces nosotros nos asumimos varias. Yo sí creo que puede haber financiamiento de las empresas, pero transparente, bien documentado, dicho, porque lo que hoy día se dice, no financiamiento de las empresas, eso implica que puede haber otra vez el dinero corrupto por debajo de la mesa. Creo que además debemos tener reglas claras de cuánto es el gasto que puede haber en publicidad o cómo administrarse. El costo es altísimo en la publicidad en televisión. De repente limitarse. Algo del financiamiento del Estado. Abrirle más franjas, exacto. Limitar efectivamente la publicidad comercial durante... Exacto. ¿no? El apetito viene muchas veces por la publicidad en televisión, en realidad. ¿Qué es lo que cuesta más? ¿Qué es lo que cuesta más? Se paga? Y además, yo también sería partidaria de evitar el voto preferencial, porque eso también implica que los candidatos a Congreso entran en una especie de canibalismo por los letreros en la calle y los avisos. Todo eso, mediatizarlo y hacer realmente mecanismos más democráticos dentro de los partidos, donde entren pues realmente bancadas completas elegidas por su partido, ¿no? El Perú va a ser anfitrión de una cumbre muy importante en abril. No sabemos si el presidente va a estar como anfitrión en esa cumbre. No sabemos cuál va a ser la situación. Evidentemente la OEA antes ha expresado un interés que también va en esa dirección, de decir, oye, aquí tenemos un gobierno que es aliado en causas importantes, por ejemplo la de Venezuela. ¿Ustedes van a presentar algún recurso de aquí al jueves? Me refiero a algún recurso internacional. Antes la OEA envió observadores, hubo recursos judiciales también interpuestos antes de esa moción de vacancia que no caminaron, pero bueno, el tema de los observadores tuvo un impacto. Van a venir observadores. ¿Van a presentar algún tipo de recurso en ese sentido? Mira, no te puedo dar los detalles, pero sí sé que están viniendo observadores a mirar el tema, y ha sido ya la OEA a través de algunos funcionarios importantes que han dicho, nos preocupa esta mirada donde hay parlamentos que han comenzado a cambiar los balances de poder, los equilibrios de poder que debe haber entre ejecutivo y legislativo en las Américas. Entonces, y no queremos ser nosotros uno de ellos. Nosotros somos un país que ha demostrado que los buenos consensos nos han llevado a estos procesos de crecimiento y desarrollo económico, pero también nos han demostrado que podemos generar instituciones válidas y sólidas. Entonces creo que nosotros podemos ser un buen ejemplo. O sea, cuando hemos ido a la OSD nos reconocían por hacer esos avances tan importantes, y en la lucha anticorrupción yo estaba totalmente dispuesta y ya he empezado a trabajar fuertemente en retomar mucho de la agenda del grupo que asesoró en temas de integridad al presidente, para retomar parte de la agenda pendiente en ese grupo, colaborando con Transparencia, por ejemplo. Yo estaba trabajando en eso, pero claro, estamos en estas circunstancias y no nos permiten avanzar. Creemos que nosotros podemos seguir dando buenas señales al mundo, que somos un país serio, un país que ya está en el siglo XXI, trabajando por el desarrollo de su población y trabajando por ser un país que quiere acercarse a los países más desarrollados y no quedarse atrás. Nosotros no somos una republiqueta bananera, como suelen decir. Somos un país serio, democrático, y debemos nosotros los políticos ser responsables frente a ello. Realmente este ejercicio de vacancia 2 veces sobre ninguna cosa novedosa, ninguna novedad, solamente escándalos que se presentan, y ya lo han visto ustedes con mis colegas en la sesión anterior, sobre pruebas que ni siquiera son pruebas, sino simplemente un documento que
que se llama una nota de inteligencia, que es un documento que no puede difundirse porque son hipótesis de trabajo, un documento de trabajo, ni siquiera es un documento que pueda tener ni siquiera indicios. Eso es delito. Y sacarlo justo el día anterior, ¿no? O sea, es generar escándalo por generar escándalo y cometer delitos, ¿no? Porque eso sí ya es grave, el difundirlo. Antes de ¿no? pasar a la siguiente pregunta de Perla, el presidente, acabamos de escuchar un audio que no sé con qué legalidad también haya sido grabado, donde él dice que quien está en cabeza de la unidad de inteligencia financiera, que es Sergio Espinosa, se debe ir. ¿Usted coincide con esa Mira, posición? yo creo que el informe, este documento bueno, él puede decirlo libremente, ¿no? Y es un comentario sobre una cosa que está mal hecha, ¿no? Porque es una serie de hipótesis basadas hasta en informes periodísticos, con errores graves, como decir que el presidente era ministro de Economía en el 2003 cuando no lo era, en ese momento era ministro Quijandría y Silva Ruete, si no me equivoco, dos personas que han fallecido lamentablemente, tomar informes que correlacionan data que está equivocada, con fechas equivocadas inclusive, y las ponen y las correlacionan como si fueran verdad, datos concretos. Entonces, son errores muy graves, ¿no? Para que además pasen de nota, o sea, que debió ser más prolijo, por lo menos que esa nota sea prolija si llegaba a las autoridades, sea la Fiscalía o esta comisión investigadora. Pero lo grave es que se haya filtrado de la comisión investigadora, porque él lo ha dicho, creo que en la tele, de que hace semana y media lo habían enviado al Ministerio Público y de ahí no había sido filtrado hasta el momento que lo enviaron a la comisión. Eso sí es delicado, porque filtrarlo y después ya aprobar que se filtre, ¿no? Porque hicieron una pantomima en una aprobación, eso es grave, porque la ley manda que no se difunda porque no son indicios siquiera. O sea, la ley lo manda. ¿Cómo están siendo las conversaciones con las otras fuerzas políticas de cara a lo que va a ser la presentación del presidente este 22? Es decir, sabemos que en política nada es casual, generalmente hay algún tipo de, no sé si negociación sea la palabra, pero algunos acuerdos se pueden llegar en pos de lo que ustedes están buscando, y es que la continuidad del gobierno. Claro, ¿no? y en realidad son, como decía, acuerdos sobre temas de gobernabilidad, acuerdos sobre lo que debe ser nuestras correlaciones de fuerzas, por ejemplo, en el futuro, en el legislativo, o para que no haya un abuso del poder de un grupo nada más. Búsqueda de diálogos para encontrar soluciones a temas que son de fondo en nuestra democracia, ¿no? Entonces yo creo que por ahí va el camino de los diálogos y el respeto. Vuelvo a insistir, obviamente tenemos que explicar que acá hay un montón de errores y falencias en este tipo de investigaciones mal hechas, ¿no? Para también calmarles los ánimos, pero demostrarles pues que no hay nada nuevo y que no podemos vivir sobre la base, o sea, hacer una vacancia sobre la base de una venganza, ¿no? Sí, siguiendo esa línea para terminar, ya creo, me parece, el viernes, si es que la presidencia de Pedro Pablo Kuczynski sobrevive, el viernes podríamos tener anuncios de repente de recomposición de gabinete, anuncios de una nueva correlación en el Congreso, luego va a venir también un cambio pues de mesa directiva más adelante, el 28 de julio. Evidentemente, si Fuerza Popular, que está apostando a todo por segunda vez a una vacancia con estas características, pierde unos votos más, también esa fuerza o esa correlación cambiaría. El gobierno tendría que buscar de algún tipo una estabilidad que hasta ahora no se ve. Eso podríamos de hecho, yo creo que sí deberíamos pensar en correlaciones de fuerzas para ser aliados en el Congreso y hacer alianzas que impliquen pues trabajo conjunto. Que eso implique que de inmediato vamos a cambiar el gabinete, eso lo decidirá el presidente. Yo, como vuelvo a decir, mi cargo está a disposición del presidente y todos los cargos de los ministros están a disposición del presidente, porque esa es nuestra vocación de servicio. Pero de pronto llamar a personas que puedan, digamos, abrir la cancha, ¿no? No sé si Jorge eso es posible, pero también, mira, no hay duda de que pueden haber oportunidades de traer a otras personas también, pero la verdad, el gabinete no tiene ni 3 meses. Déjenlo trabajar. Por el amor de Dios, no podemos estar cambiando gabinete cada 3 meses porque hay una crisis política. Los gabinetes tienen que durar en función a una gestión. Yo tuve gestiones de 3 años y medio, 6 meses es muy poco realmente. He tenido gestiones donde dura 1 año, o sea, son gestiones en que te deja realmente ejecutar cosas. Entonces, 3 meses, no tenemos ni 3 meses como gabinete. Y para despedirnos, díganos. Digamos, yo comencé... Sí, pues porque yo comencé como primer ministra 6 y ahora el nuevo gabinete 3. Para despedirnos, díganos entonces,
2 o 3 temas donde usted tendría puestas sus expectativas de otra vez sobrevivir la presidencia de Pedro Pablo Kuczynski más allá del juego. O sea, después como presidente del Consejo de Ministros, como si gobierno. sigo siendo yo, pero aún si no sigo yo vuelvo a insistir en el diálogo, en la estrategia de diálogo. Yo había empezado a trabajar con Naciones Unidas en un modelo para poder comenzar a concertar diálogos mínimos. Y lo había comenzado a traer con Naciones Unidas. Espero que me sigan ayudando en eso o sigan ayudando al que asuma, si quieren asumir una nueva presidencia de Consejo de Ministros. Creo que tenemos que trabajar el tema de la agenda anticorrupción, no hay duda. Tenemos que tener acuerdos que debemos llevar desde el Ejecutivo al Legislativo en la lucha contra la corrupción para prevenir, como bien lo has dicho, cualquier acto en el futuro. Y tenemos que hablar la ruta del crecimiento. Tenemos que no parar la ruta del crecimiento económico, fomentar la inversión minera que está llegando, tener la certeza de que van a venir mayores inversiones en agricultura, porque el Perú sigue creciendo en el tema agrícola exportador. Somos el tercer país que con mayor crecimiento exportador. Tener la posibilidad de seguir avanzando en una agenda de desarrollo más profundo, como es el tener los servicios básicos para nuestra población, agua, saneamiento, acelerar normas que nos puedan ayudar a facilitar la ejecución de obras. Muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Ha sido la palabra de la Premier Mercedes Arauz, conversando de todo, ¿no es cierto? Gracias. Y de lo que va a ser este jueves 22 Suerte en esta semana tan intensa, Mercedes Arauz. Gracias por estar con nosotros.